hablar. Hemos llegado hasta Madrid, España, para conversar con nuestro próximo invitado. Es un hombre de mucha experiencia en el mundo de las letras y de las ideas, de la política. Viene de Latinoamérica, pero vive aquí en Europa. Vamos. Nuestro entrevistado de hoy nació en el Perú hace 86 años, pero vive aquí en Madrid, España. Es escritor, premio Nobel de Literatura, autor de Pantaleón en la Visitadora, La Fiesta del Chivo, Conversaciones en la Catedral. Fue político, candidato presidencial de su país, porque siempre es mejor hablar. La plurinacionalidad, ¿te parece apropiada para el mundo de hoy? No, yo creo que es absolutamente anacrónico. ¿Cuánto te cambió el Nobel la vida? Es una semana de gloria, pero luego es un año de pesadilla. ¿No crees en los nacionalismos ni en los símbolos patrios? Bueno, porque digamos es completamente ridículo, ¿no es cierto? ¿Te quedaste con la espina de no presidir Perú? Pero no, digamos, para mí nada. Para mí la literatura era mucho más importante que la política. Mario, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa de Madrid. Pues nada, encantado de tenerlos aquí, sí. Amigos chilenos, o sea que siempre las puertas de mi casa estarán abiertas para los chilenos. Muy bien. Bueno, para un peruano, Chile, y en tus memorias Chile está siempre presente de manera lateral. Sí, yo sé. Y hay muchos peruanos en Chile, Sí, claro. buscando trabajo, sé que Sí. hay muchísimos peruanos, sí. ¿Tú eras de los peruanos que tenía recelo con Chile o tenías simpatía? Porque se dividen. Pues yo en realidad crecí en Bolivia. Sí, lo sé. Aunque nací en Arequipa, mi familia se trasladó a Bolivia muy rápidamente y mis abuelos habían tenido una infancia chilena. Mi abuela, por ejemplo, era muy amiga de la mamá de Allende. Muy amigas, eran compañeras de colegio. Y entonces siempre oía hablar bien de Chile. O sea que no había el resentimiento por la guerra. No, en mi familia pues no existía eso. Y al contrario, mi abuelita, que era tan niña, había crecido con la mamá de Allende, por ejemplo. Habían sido muy amigas. Tanto que cuando Allende fue al Perú, mi abuelita me dio una fotografía en la que estaban ella y la mamá de Allende, que eran muy amigas. Y él se quedó muy sorprendido de ver esa foto de su madre, ¿no? ¿Y tú no conociste a Allende? Lo conocí brevemente, ¿no? En la visita al Perú lo conocí. Cuando uno habla contigo, Mario, siempre tiene la duda o planifica una conversación contigo, la duda de si partir por la política o por la literatura. Por la literatura, que es lo más importante, ¿no? Sí, pudiera ser, pero si uno mira tu vida, transitan en paralelo. De hecho, tus memorias son... Ha llegado a Chile, dicho sea de paso, porque has tocado ese tema tú. El libro de Carlos Granés es un libro muy interesante, es un libro sobre literatura latinoamericana. Hace una revisión y una exaltación de la literatura latinoamericana, sobre todo la poesía, y aparecen muchos poetas que eran casi desconocidos. Y él defiende la idea de que la poesía es la gran voz de América Latina, que se hace presente cuando todavía la poesía pues estaba en su primera etapa. ¿Y qué es lo que te mueve hoy en estas vidas paralelas? Todos tenemos varias vidas, pero esas dos son muy marcadas. ¿Qué es lo que más te mueve hoy día, la literatura o la política? Bueno, digamos, son dos cosas distintas, ¿no? Aunque muchas veces están unidas, pero yo creo que son cosas distintas. La literatura es lo que más me mueve, por supuesto. Es lo más ambicioso, lo más rico, lo más original. Pero es imposible, siendo latinoamericano, no preocuparse por los problemas de América Latina, que hoy día son probablemente
los mayores de la historia latinoamericana. Vamos a conversar sobre eso. ¿Te parece si partimos un poco por la literatura? Sí, sí. Y luego vamos y quiero preguntarte... Pero cuéntame. La literatura para mí, estando lejos de América Latina, es lo más importante, pues hoy en día, ¿no? Sin ninguna duda, yo tiendo a ver América Latina a través de la literatura, de la muy buena literatura que existe en América Latina. Eso es algo muy, muy distinto de lo que ocurría, por ejemplo, en mi infancia. La idea de la literatura a mí me preocupó muchísimo cuando descubrí que yo tenía una vocación literaria. Yo decía, bueno... ¿Y por qué te preocupaba? Me preocupaba por la falta de librerías, por la falta de editoriales en América Latina. En esa época pues había una gran incomunicación en América Latina. Nosotros en el Perú no sabíamos qué se escribía en el Ecuador o qué se escribía en Chile, salvo figuras como Neruda, por ejemplo, que Neruda sí atravesaban las fronteras, pero eso era muy, muy raro, era muy excepcional, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegó una señora que que era profesora de la Universidad Argentina y que habló de Borges, y nos descubrió Borges en el Perú. Yo estaba muy chico, era 16, 17 años, y el descubrimiento de Borges pues fue algo absolutamente extraordinario. En ese tiempo yo era muy de izquierda, muy militante de izquierda, y la admiración por Borges me llenaba de remordimientos al mismo tiempo. Y mira, como tú terminaste en algo parecido también. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar sobre política luego, porque quiero preguntarte en lo personal y ligado a la literatura, ¿cuánto te cambió el Nobel la vida? Bueno, el Nobel pues vino muchísimo después, Lo ¿no? sé, pero ¿cómo te cambió la vida? Porque has tenido mucha vida activa luego. El Nobel es una semana de gloria en la que uno vive Estocolmo de una manera maravillosa, pero luego es un año de pesadilla por la cantidad de compromisos que uno adquiere y que es una obligación adquirirlos. No hay manera de evitar ir a universidades, ir a ferias de libro. Y entonces prácticamente un año después de una universidad es imposible escribir por la cantidad de compromisos que uno ha adquirido, ¿no? Mario, ¿en qué proyecto estás ahora? Estoy en una novela. Es la primera vez que escribo sobre música peruana. Ah, mira. Es una novela que gira en torno a la música. El personaje principal es un personaje, diríamos, de medio pelo desde el punto de vista profesional, porque, digamos, no es un intelectual reconocido, porque escribe en esas revistitas que salen una semana, 2 semanas, y que tienen que ver con la música más popular, ¿no? Y es un personaje que tiene ideas muy entrañables, muy, muy ricas, que al mismo tiempo cree que el vals, que es la música nacional prácticamente, va a integrar realmente el Perú. El Perú es un país que está muy dividido y él está convencido de que la música, el vals peruano, que se canta en todo el Perú, va a ser el gran elemento integrador. Está convencido también de otras cosas, como la guachafería, que es la cursilería, digamos, nacional. Es el gran aporte de la literatura peruana a la integración del país en el mundo, en la realidad latinoamericana y mundial. Es un personaje que tiene ideas un poco estrafalarias, pero es la primera vez que escribo sobre música peruana y estando lejos del Perú, pues recurro muchísimo a mi propia experiencia del Perú y de los peruanos. Y del Perú y de profundo. La realidad peruana. El Perú profundo que tú viviste en tu infancia, en distintos pueblos. Bueno, ese Perú profundo que es la América profunda, y que hoy en día está en una situación, digamos, bastante crítica, ¿no? Mario, en el último cuento tuyo que leí, el de Letras Libres, de los vientos, tú narras un personaje, un señor mayor, un señor que se pierde por Madrid. ¿Por qué elegiste ese personaje?
quizá es un personaje que me está dictado por la realidad de la muerte, ¿no? Yo no había pensado nunca en la muerte, pero ahora es imposible. Yo tengo 86 años y me estoy acercando ya un poco a ese momento final. O sea que seguramente la muerte me dictó el personaje, me inventó el personaje. Y ese personaje pues lo he vivido de una manera muy, muy dramática, diríamos. En tanto que, bueno, yo no pienso mucho en la muerte no, digamos, sé que en un momento dado pues la vida se termina. Y me gustaría que en ese momento yo estuviera escribiendo. Ojalá tener una pluma en la mano, porque me defendería muchísimo con esa situación crítica que es el momento final y que todos tenemos que vivir, ¿no? En un momento dado. Mario, ese personaje no solo se pierde en las calles, se pierde en su memoria a veces. Es un personaje que rabia o pasa muchas rabias con lo moderno, con la tecnología, con las comunicaciones. ¿Cuánto de eso te pasa a ti con las cosas modernas, las tecnologías y las formas de comunicarnos? Bueno, digamos... ¿Cuánto de autobiográfico hay allí en ese personaje? Hay mucho de autobiográfico, pero que tiene que ver más, digamos, con mi actitud frente a la vida, que no es de ninguna manera de antagonismo, de irritación. Yo el progreso lo admito, lo vivo, me beneficio de él, por supuesto. Y al mismo tiempo es imposible no tener nostalgia de las grandes cosas que le han pasado a la vida, ¿no es cierto? La pintura, la poesía, la literatura. Y siempre, digamos, al final, cuando uno valora estas cosas, yo creo que la literatura es una de las grandes cosas que le ha pasado a la vida, ¿no es cierto? Pero tú en ese cuento, el personaje, que no sé hasta qué punto es Mario Vargas Llosa, rabia mucho con los aparatos tecnológicos para leer, con las pantallas para ver películas. Ese personaje dice que básicamente eso no es literatura, eso no es cine, no reconoce la calidad artística de lo moderno. Yo creo que hay, digamos, una cierta decadencia en la realidad literaria de nuestro tiempo. Creo que, digamos, probablemente se lee menos que en el pasado, porque en el pasado se leía de una manera mucho más intensa. Creo que la literatura marcaba la vida en el pasado de una manera mucho más importante que lo que es en nuestros días. Creo que hoy día la lectura es muy superficial. ¿Y la escritura también es superficial? Bueno, yo creo que, digamos, creación artística. No hay, digamos, los grandes creadores que había en el pasado, aunque quizá estamos pues muy lejos de la realidad de nuestro tiempo en el aspecto literario. Pero ¿quiénes se comparan hoy día a los grandes escritores rusos, por ejemplo, a Dostoyevsky, ¿Sí? Es muy difícil, digamos, aceptar que hoy en día la nueva literatura ha superado, por ejemplo, a Flaubert. Tu gran inspirador. Mi gran inspirador. Pero tú dices en algún momento ahí que una vida sin librerías, sin bibliotecas, sin cinemas, es una vida sin alma. Lo dice el personaje. Cuando yo descubrí que mi vocación era dedicarme a la literatura, mi gran preocupación era, digamos, ¿cómo puede ser uno escritor en un país donde no hay editoriales, donde prácticamente no hay librerías, donde la comunicación con el resto de los países de América Latina es tan escasa, tan diminuta? Pero comunicarse por estos aparatos, ¿te parece una comunicación valiosa? No, es una comunicación muy valiosa, pero sin ninguna duda. Hoy día poder hablar con una gente que viaja, estar en el centro del mundo a través de esa... ¿Y si se crea cine con estas cámaras? Sí, ¿Se crea, ¿eso le da valor artístico? ¿Tú le das valor? Yo no
Prefiero los libros, siempre los libros a los aparatos. Pero, Ahora, digamos, reconocer que los aparatos han avanzado extraordinariamente el dominio de la realidad, sin ninguna duda, y en el campo de la medicina. Acabamos de vivir una pandemia mundial que nos ha puesto, digamos, frente a nuestra realidad, lo que es la realidad hoy en día, y sabemos qué poco estamos preparados para ese mundo que creíamos que había conquistado la naturaleza. En realidad no es verdad, no es cierto que se haya conquistado la naturaleza todavía. Sigue siendo salvaje. Estamos viendo cosas absolutamente increíbles, como es la derrota de los rusos en Ucrania. Eso es algo que parecía increíble, porque todos estábamos convencidos de que la decisión de Putin pues iba a ser un paseo, y sin embargo no es un paseo, y los ucranianos se han mostrado de una enorme valentía, es decir, con armas occidentales, por supuesto, pero digamos, los que se han llevado una sorpresa han sido los rusos, y nos hemos llevado una sorpresa también nosotros, ¿no? Más allá de las tecnologías, este es un mundo muy cambiante en las formas de pensar, de mirar, de ver. ¿Cómo se ve desde tu perspectiva este mundo tan cambiante? En este mundo yo creo que hay que aceptar la modernidad, que la modernidad es irreemplazable, y al mismo tiempo reforzar un poco nuestro vínculo con las grandes tradiciones. Creo que las grandes tradiciones no se están muriendo, que es la impresión que a ratos tenemos cuando vemos la televisión, cuando oímos la radio. Yo tuve la suerte de trabajar muchos años en la radio, por ejemplo, en la radio francesa, y entonces cuando oigo hoy en día la radio francesa, pues me deprimo muchísimo, porque digamos, el nivel de los programas es un nivel de una enorme pobreza, y con la idea fundamentalmente de capturar grandes auditorios, ¿no es cierto? Pero también hay un mundo cambiante que me imagino que tú como un liberal piensas que es para bien, es decir, la aceptación a personas diferentes. Sin ninguna duda. Personas diferentes. Sí, sin ninguna duda. Digamos, España, desde que yo llegué hasta lo que es ahora, pues hoy día España es un país libre, es un país que es representativo. Bueno, tiene el problema del independentismo regional, que todavía es un problema muy serio, que no ha resuelto España, pero España es un país moderno, es un país libre, es un país donde funcionan las instituciones. Y yo he conocido una España muy distinta, una España que estaba sometida a una dictadura muy estricta. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hice el doctorado aquí en la universidad, en la Universidad de Madrid, de pronto nos retiraron la revista de Occidente, que yo estaba leyendo. La revista de Occidente pues era una gran revista que dirigía Ortega y Gasset, y estaba absolutamente al día en lo que era digamos, el gran pensamiento latino-europeo, y sin embargo, de la noche a la mañana se clausuró, se cerró, retiraron los ejemplares de la revista de Occidente, y nos quedamos sin poder, nosotros que la estábamos leyendo, de pronto, sin poder protestar siquiera, ¿no? Mario, quiero ir un poco a tu biografía, releyendo tus memorias, que las había leído en los años 90, 95. Veo que hay un niño maltratado, un niño feliz al principio, en su seno familiar materno, esa familia que vivía en Bolivia, pero luego a partir de los 11 años por ahí, un niño maltratado hasta golpeado. Sí, sí. Un niño que, como lector, ve incluso abandonado por su madre a ratos, abandonado en el sentido de que su madre se va más con este padre que llega que con este niño, hijo único. Un niño al cual le hacen bullying por sus dientes de conejo. Ajá. ¿Cuántas heridas quedan de esa niñez en el Mario Vargas Llosa de hoy? Bueno, yo tuve una muy mala relación con mi padre, por ejemplo, pero creo, y he pensado mucho en este tiempo, que probablemente mi vocación literaria, que se alzó como una resistencia a mi padre, que estaba convencido pues que los poetas, los escritores eran todos fracasados, que eran unos borrachines, que eran unos bohemios y además maricones. Eso era para mi padre algo terrible.
como era en América Latina Sí. hace 30 años, ¿no? La idea de que fuera uno maricón, eso a mi padre lo volaba, y entonces él asociaba muchísimo la vocación literaria a la mariconería, ¿no? Y entonces yo creo que no hubiera... Probablemente la literatura fue una manera de resistir ese dominio que quería imponerme mi padre. Y entonces comencé a escribir de una manera muy seria ya cuando estaba en Lima viviendo con él. Y claro, lo hacía un poco escondidas porque, digamos, Claro. él Era era tu una forma persona de... muy violenta, muy violenta. Pero Pero yo descubrí un poco el Perú a través de mi padre. Yo había tenido una vida pues muy privilegiada. Me habían defendido contra el Perú, digamos, mis abuelos, mis tíos, mi madre. Y mi padre fue conocer ese país. hablas mucho de tu padre porque es más fácil, porque es un personaje ajeno que llega a tu Sí, sí. vida. Pero Entonces mi padre, por ejemplo, me pone en un colegio militar. sí, claro. Y entonces la idea de él, yo estoy seguro, era que los militares y la literatura eran incompatibles Pero y que gracias al colegio militar yo iba a perder. Y ocurrió todo lo contrario. En el colegio militar yo fui un escritor profesional porque escribía cartas. salieron buenas novelas de ahí. Pero Yo encontré hace algunos años en Miraflores a un muchacho que me dijo, yo fui tu primer agente literario, porque tú tenías mucha vergüenza de cobrarles a los otros muchachos por escribirles las cartas a sus novias. Y en cambio yo les cobraba y te daba a ti una buena parte de las propinas. ¿Me equivoco o escabulles el tema de tu madre? ¿Sientes que tu madre Bueno, digamos, mi madre traicionó? pues mi padre me quitó a mi madre. Mi padre, mi madre conmigo habíamos formado una especie de pareja. Y entonces cuando me fui a vivir con mi padre, claro, mi padre era el que se imponía. ¿Y esa herida subsiste? ¿Cómo? Esa herida de que tu madre te la arrebataron. Bueno, entonces, claro, eso debió ser terrible para mí y yo creo que viví esos años en que descubrí el Perú, en que descubrí que el Perú no era ni mucho menos ese país de clase media que yo había creído que era. Descubrí el Perú de los indios, el Perú de los cholos, el Perú de las clases medias, a través del colegio. Y me acuerdo mucho que yo fui claro, los militares habían dado un golpe de Estado contra José Luis Bustamante Rivero, que era un vago pariente de mi familia, y entonces yo quería entrar a San Marcos en vez de la Católica, la universidad. que era la universidad de los niños bien, pues no de los niños de clase media. Y entonces yo entré a San Marcos y nunca me he arrepentido de esa decisión, porque en San Marcos uno descubría el Perú distinto, el Perdón, Perú Mario, de los cholos, el Perú de la vuelves. clase media. Te pregunté por tu madre y fuiste a tu padre. Te pregunté por tu madre y fuiste al Perú. Me gustaría que volviéramos a tu madre un segundo. Bueno, digamos, mi madre pues tenía muy buena relación conmigo y desde que nos juntamos con mi padre, esa relación desapareció. Mi madre pasó a ser la mujer de mi padre. ¿Para siempre o la recuperaste alguna vez? Bueno, digamos, lo recuperé cuando mi madre se fue a vivir al Perú. Ya habíamos vivido muy separados, ellos en Estados Unidos, mis padres y yo en Europa. Y entonces, sí, cuando murió mi padre, fue una cosa curiosa, porque yo pensé que mi madre detestaba Estados Unidos. Y sin embargo, cuando murió mi padre, mi madre adoptó la nacionalidad norteamericana y se fue a vivir sola a Estados Unidos. Se fue a vivir sola unos años, hasta que al final pues era muy viejecita ya y entonces la llevamos al Perú. ¿Te reconciliaste con tu madre? Sí, sí. Digamos, se volvió a restablecer una relación que se había perdido por culpa de mi padre, ¿no es ¿Y ella cierto? te reconoció alguna vez que ella había cometido ese error? Bueno, digamos, no, mi madre fue muy leal a mi padre. Mi madre era una persona que creía en una sola pareja para siempre
Y me acuerdo que los años en los que me hacía creer mi familia que mi padre estaba muerto, mi madre, pues no, que era muy chiquilla, era una chiquilla, ¿no? 17, 18 años. Y sin embargo no veía, ella estaba casada una vez y para siempre. Y entonces tenía esa lealtad a su marido, de tal manera que la reconciliación con él seguramente fue muy fácil. Nunca me habló de ello, nunca me habló de esa reconciliación, nunca supe cómo fue. ¿Tú eres de arrastrar las heridas o de superarlas en tu vida? Bueno, de superarlas, sí, sí. ¿Y no aparecen a veces digamos, en la vida, en el silencio? No, porque digamos, mi madre era una persona muy... Era lo que era una mujer de clase media típica en América Latina. No había sido preparada para trabajar, para enfrentar la vida. Y entonces, pues dependía fundamentalmente de mis abuelos, de mis tíos y luego de mi padre, ¿no? Eso yo lo descubrí después y más bien tuve un sentimiento de enorme admiración y preocupación por ella. En tu libro, en tu memoria, muy tempranamente hablas que no crees en los nacionalismos ni en los símbolos patrios. ¿Te molesta, no te gusta eso? Bueno, porque digamos es completamente ridículo, ¿no es cierto? Es ridículo. Los países europeos están uniéndose en la Unión Europea y nosotros en América Latina reforzamos las fronteras a través de unas nociones estúpidas, completamente estúpidas, ¿verdad? Y tú, claro, tú dejaste América muy temprano y te viniste a Europa, has vivido en muchos países de Europa, Francia, Inglaterra, Alemania, algo entiendo, España mucho. ¿Pareces más cómodo aquí en Europa que en América? ¿Es así? ¿Y por qué? Bueno, pues no es así, no porque yo creo que uno tiene siempre la nostalgia de América Latina. Yo he vivido muchos años en Europa, no me arrepiento para nada de eso. Yo creo que me ha hecho mucho más accesible a la cultura, a las buenas cosas de Europa, entre otras a la libertad. La libertad nació en Europa, no nació en América Latina, no nació en Norteamérica, nació en Europa, ¿no? La democracia nacieron en Europa. Y entonces Europa pues es un continente que tiene una riqueza absolutamente extraordinaria en el campo que más me concierne, que es la literatura. Yo descubrí aquí a Flaubert, por ejemplo, y gracias a Flaubert yo soy un escritor. Yo creo que, digamos, la lectura de Madame Bovary a mí me transformó completamente y me convenció de que yo podía ser un escritor, de que estaba al alcance de mi mano hacer las cosas que había hecho Flaubert. Bueno, fue algo absolutamente extraordinario. Y las grandes estadías que yo he hecho en Europa a mí me han hecho aprender muchísimo de Europa. Entre otras, estar contra los nacionalismos, por ejemplo, y sobre todo en América Latina. En América Latina los nacionalismos pues no tienen ninguna razón de ser, ¿no? ¿Por qué le cuesta tanto levantar el vuelo a Latinoamérica? América Latina, yo creo por las grandes diferencias sociales, económicas que existen, ¿no? Creo que eso no existe en Europa, por ejemplo. Es imposible, digamos, las instancias siderales que existen en América Latina, en un país como el Perú, por ejemplo, o en Bolivia, o en Paraguay, o en Argentina, entre la clase pudiente y la clase que está despojada prácticamente de todo. Son distancias absolutamente enormes, gigantescas. Nosotros no tenemos 1000 años de cultura occidental como puede tener la Europa. Entonces, ¿cómo se puede hacer un fast track? Yo creo que América Latina está libre del peso de esa tradición que en Europa es muy fuerte, muy, muy fuerte, que es por una parte una gran defensa de Europa y al mismo tiempo un gran obstáculo para la integración de Europa. Si no se une, no tiene existencia futura. Y entonces eso lo han reconocido los europeos y la Unión Europea pues es un producto de esa convicción. Pero qué difícil es unir, digamos, un país como Suecia y un país como Portugal. Claro. Es que realmente son
Pero ¿y por qué siglos de diferencia. ¿Y por qué lo logran? ¿Y Latinoamérica por qué le cuesta tanto esa desigualdad social, superarla? Yo ¿Dónde creo está que la raíz? por la falta de convicción que hay en América Latina. En la América Latina no hay una convicción al respecto y al mismo tiempo esa convicción tendría que haberla. Si la América Latina no se funde, no se junta, es decir, no elimina sus El fronteras, sueño de Bolívar. América Latina ¿Te volviste- no va a salir adelante. ¿Te volviste bolivariano? Yo creo que bolivariano, bueno, digamos, Una vertiente nueva del es bolivarianismo. muy difícil para un peruano volverse bolivariano, porque Claro. Bolívar, Sí, claro. en su sueño de integrar el continente, el gran obstáculo era el Perú, ¿no? Y claro. entonces, pues él propició la creación de Ecuador, él creó Bolivia, Sí. creó Bolivia, envió a Sucre a Bolivia para crearlo, y todo eso lo que tenía, digamos, de razón última, era poner el Perú más o menos a la altura de lo que él Tu sueño, tenía un sueño, ¿no? Tu sueño no es América Latina unida. ¿Y qué pasa con las élites latinoamericanas? ¿Son el obstáculo a la mayor igualdad? Yo creo que las élites en América Latina son el gran obstáculo, digamos, a la integración, el gran obstáculo porque, digamos, tienen ideas equivocadas, tienen prejuicios muy profundos y al mismo tiempo, pues, entre Perú y Chile, ¿cuáles son las diferencias que existen realmente? Son ridículas, son absolutamente ridículas. O sea, nosotros no debíamos tener fronteras, digamos, avanzaríamos muchísimo más rápido en la vida social, en la vida política, gracias a la integración. Y sin embargo, no hay un movimiento que sea continental a favor de la integración, no existe. Más que preguntarnos por qué se jodió un país, que es la frase tuya más clásica, una de las clásicas, ¿por qué están tan jodidos todos los países latinoamericanos en inestabilidad, por ejemplo? Pobreza, desigualdad, por donde uno mire, unos más, otros menos, unos antes, unos después. Así es. ¿Dónde Pues está? nosotros, la explicación es muy profunda, digamos. Hoy en día un país puede ser próspero o puede ser pobre y es su elección. Es algo absolutamente maravilloso que hayamos llegado a eso. Y sin embargo, América Latina elige ser pobre. ¿Elige ser pobre? Elige ser pobre, claramente, porque, digamos, los colombianos, al elegir a Petro, han elegido la pobreza. Es clarísimo, digamos. ¿Y son tontos los colombianos que eligen la pobreza? Yo creo que son tontos. Creo que hay una ceguera que tiene que ver con una nacionalidad y con unas ideas de izquierda que hoy en día están absolutamente desfasadas, que no tienen ningún sentido y que no responden a una realidad activa. Y sin embargo en América Latina están muy vivas, están muy presentes. Pero en América Yo creo Latina- que América Latina hoy en día son esas ideas en Las realidad ideas presentes. ¿Son las ideas de izquierda las que tienen empobrecido Latinoamérica? Yo creo que en América Latina las ideas de izquierda y una izquierda que ya está superada completamente en Europa. En Europa, pues hoy en día se ha visto con la invasión de Putin a Ucrania, se ha visto cómo Europa entera respondía y todos respondían, no solamente las derechas, sino respondían las izquierdas también, exactamente diciendo, basta, esto no lo aceptamos, ¿no es cierto? Vamos a suponer que, dado tu concepto, que es la izquierda la que tiene empobrecido Latinoamérica, ¿cuánto ha hecho la derecha cavernaria? Frase tuya también, por el La derecha, empobrecimiento. desgraciadamente, ha sido un obstáculo. Ha sido un obstáculo porque la derecha ha sido víctima de su egoísmo, de su provincianismo. No ha habido una actitud generosa y sensata, sobre todo sensata, aprovechando, digamos, las lecciones de este tiempo. Y en América Latina, pues esa derecha es una derecha que está a la altura de una izquierda absolutamente desfasada, que está, digamos, pensando en la guerrilla. Hoy día, ¿qué países piensan en la guerrilla? ¿Y en qué está pensando la derecha si la izquierda piensa en la guerrilla? Está pensando en resucitar el pasado. La derecha quiere resucitar el pasado
Y esa derecha, pues es una derecha obsoleta, anacrónica, una obsoleta que no está a la altura de su tiempo. Yo creo que hoy en día, digamos, si nosotros queremos elegir la prosperidad y la libertad, hoy día tenemos que renunciar a los nacionalismos, por ejemplo, y la integración es absolutamente fundamental para América Latina. Y esa actitud, digamos, responsable, es una actitud que tienen muy pequeñas minorías en América Latina, ¿no? Nicanor Parra tenía razón en cuanto a la derecha y la izquierda unida jamás serán vencidas. Nicanor Parra pues era un poco loco, ¿no? Era un gran poeta, pero era un poco loco. Pero él decía, la derecha, izquierda y derecha unida jamás serán vencidas. Y en el empobrecimiento de Latinoamérica, ¿tú estás de acuerdo con Parra? Yo lo conocí mucho a Nicanor Parra y lo admiré mucho y lo leo con cierta frecuencia. Pero digamos, si uno trata de buscar un pensador político, no tiene que pensar en Nicanor Parra, ni mucho menos, ¿no es cierto? ¿Se puede ser un intelectual y ser de derecha o te sientes marginado y cancelado? No, yo no me siento marginado en absoluto. Yo creo que, digamos, cuando voten bien los latinoamericanos, me van a dar la razón. Yo creo que sí, yo creo que yo tengo la razón, que siendo un liberal, que siendo un demócrata, siendo un defensor de la libertad, yo trabajo por la América Latina. Eso, absolutamente. Al mismo tiempo, digamos, somos una minoría, sin ninguna duda, somos una minoría que, digamos, en algunos momentos, hoy en día, Ecuador, Uruguay, por ejemplo, pues tienen unos gobiernos liberales que están haciendo unas reformas. Uruguay es un caso muy interesante, es un país muy pequeñito, pero las reformas son muy profundas y entonces está llevándonos a avanzar, digamos, en ese proceso. Otro de nuestros grandes, digamos, nuestras grandes preocupaciones es Chile. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Qué pasó en Chile? Dime tú. Chile parecía que iba bien. Cuando América Latina iba mal, Chile iba bien. Y Chile crecía y se habían puesto de acuerdo los dirigentes democráticos para continuar con una política que era muy beneficiosa para los chilenos. Y sin embargo, ese país que iba tan bien, de la noche a la mañana, las multitudes salen a la calle a protestar, queman edificios, queman casas. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió finalmente con el país que iba bien? La gente creería que no iba tan bien, entonces. Claro, la gente pensó que no iba tan bien. Alegan desigualdad, alegan malestar. ¿Cómo identificas tú ese malestar de las clases medias? Pero digamos, ¿contra qué protestaban? Chile había conseguido eliminar la extrema pobreza. Bastante. Chile estaba prosperando, digamos, en la manera como hay que prosperar, a través de la economía, una economía que atraía muchos capitales, había inversiones de capitales muy importantes en Chile. Al mismo tiempo, ¿qué ocurrió realmente en Chile para que hubiera esas protestas tan manifiestas, tan violentas, para que se quemaran edificios, se quemaran estaciones de metro? ¿Qué ocurrió? Digamos, ¿qué pasó? Todavía está por saberse. Faltan los años y que se revise la historia. Es muy importante, digamos, lo ocurrido en este último periodo en Chile, en la que, digamos, da la impresión que la sensatez se ha impuesto a la barbarie, a la locura. ¿Por qué? ¿En qué momento? Disparate. ¿A qué te refieres con que volvió la sensatez? ¿Te refieres al resultado? No, porque digamos, la sensatez pues no es salir a la calle a matar gente, ¿no? Claro. Eso no, o a quemar edificios. Esa no es la sensatez. Eso hoy en día es un disparate absurdo, disparatado completamente. Y que ocurra eso en el país que parecía progresar más rápido, parecía estar más cerca de Europa que del resto de América Latina, es que nos dejó completamente desconcertados. Digamos, nos dejó completamente desconcertados. Digamos, lo que ha ocurrido después en Chile
nos ha recuperado el entusiasmo, sobre todo por un país que no parece partir de la nada. Mario, ¿te quedaste con la espina de no presidir Perú? ¿De no ser presidente del Hombre, Perú? no, digamos, para mí nada. Para mí la literatura era mucho más importante que la política. Y lo que pasó, digamos, en el caso del Perú, es que yo, en cierta forma, había dirigido la movilización contra la decisión de Alan García de nacionalizar los bancos, los seguros. Y entonces, claro, ese movimiento fue exitoso. Nosotros tuvimos éxito, digamos, conduciéndonos dentro de la democracia, conseguimos frenar esas leyes. Y entonces era muy difícil para mí, digamos, no aceptar una candidatura que en cierta forma se me imponía por mi propia conducta, ¿no es cierto? Política. Eso ocurrió a mediados del 87, cuando empezaste a embarcarte en esto, ¿no? ¿Lo has mirado con retrospectiva del paso de los años? Sí, ¿Por qué te embarcaste en eso? Yo he escrito al respecto. Sí, he escrito al respecto. ¿Por qué te embarcaste en eso? Yo me embarqué porque no tenía manera digamos, de abandonar a los peruanos que me habían seguido en la convicción de que la nacionalización de los bancos significaba simplemente poner en manos del partido aprista la eternidad. ¿No hay algo de megalomanía, de ego, de querer ser el salvador de un país? Absolutamente. ¿No? No, porque, digamos, la política a mí nunca me interesó. Nunca me importó la política. La política, digamos, la hago a contrapelo de mis convicciones profundas, que mis convicciones profundas son literarias. Tienen que ver con la literatura mucho más que con la política. Ahora, digamos, yo creo que los escritores deben preocuparse de la política y en función de eso, pues, me ocupo de América Latina, escribo sobre América Latina y veo con mucha angustia que América Latina se precipita cada vez más en una antigüedad que no tiene mucho sentido en estos momentos, ¿no? Tú piensas, por ejemplo, en Cuba, qué dramático, qué enormes entusiasmos provocó la Revolución Cubana. ¿Tú también? Y mira, no, absolutamente, absolutamente. Sí. Fue un periodo absolutamente maravilloso. Mi primera visita a Cuba, yo recuerdo, yo estaba en México, me había enviado a la televisión francesa a cubrir una gran exposición en el bosque de Chapultepec, me acuerdo, en México. Y en eso recibí un telegrama diciéndome, váyase a Cuba en este momento. Y entonces, pues me fui a Cuba. Y en Cuba, digamos, fue la primera vez que fui a Cuba. Y en Cuba, me acuerdo las cuatro bocas. ¿Pero estaba Batista o ya estaba...? No, estaba Fidel Castro. Después del 59. Los sabres norteamericanos volaban prácticamente a ras de tierra y los muchachitos de colegio que estaban en el malecón con estas armas para las que pensaban que los jóvenes estudiantes eran como privilegiados porque tenían mejor puntería, y yo creo que el país entero estaba con Fidel Castro. Ahora, de esa Cuba que parecía intentarlo todo, a la Cuba de estos momentos absolutamente trágica, de la que salen 180,000 personas han salido luego de los últimos acontecimientos en Cuba. 180,000 personas. Digamos, no existe un país que haya expulsado a tanta gente como Cuba y donde la gente esté sufriendo como está sufriendo en Cuba. A mí me impresionó enormemente un artículo que apareció en El País hace algunos días, en las que el autor hablaba de dos profesoras que ganaban $30 al mes, más o menos, y que habían sido unas entusiastas de Fidel Castro y que ahora sobrevivían malamente con ese sueldo ridículo, absolutamente ridículo, que cambiaban en dólares para poder sobrevivir y que tenían que someterse, digamos, a las condiciones de vida absolutamente espantosas
en que viven los cubanos que todavía están adentro, ¿no? Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con Mario Vargas Llosa, porque siempre es mejor hablar. Mario, antes de despedirnos, ese concepto de lo indígena, la plurinacionalidad, ¿te parece apropiada para el mundo de hoy? No, yo creo que es absolutamente anacrónico. Yo creo que en el mundo, digamos, de hoy día no caben, digamos, los sacrificios humanos, ¿no es verdad? Como a los sacrificios humanos tenemos que renunciar a muchísimas cosas del pasado, aunque ellas pues despierten nuestra nostalgia, y ese pasado pues tenemos que acabar con él si nosotros queremos ser modernos, queremos ser prósperos y queremos ser verdaderamente libres. Mario Vargas Llosa, te quiero agradecer por atender a la televisión pues chilena. Nada, encantado, aquí en tu muchísimo casa gusto. en Madrid. Muchas gracias. Hoy conversamos aquí en Madrid con Mario Vargas Llosa, un hombre que se inventa historias, pero vive con pasión la política contingente real, que viene de la América Andina profunda y se mueve con total soltura en los salones literarios europeos. Hasta aquí quedamos con un nuevo programa, porque siempre es mejor hablar.